¿Hace cuántos años está en el mundo de la salud? 30 años. ¿Y alguna vez le tocó vivir algo parecido, semejante a esto? No, ni por aproximación. ¿Dónde está lo diferente? Bueno, principalmente para que se entienda, ¿no? Todos los sistemas de salud en el mundo, todos, están preparados en función a una estadística, ¿no? A una estadística de nacimientos, a una estadística de enfermedades coronarias, a una estadística de enfermedades oncológicas. Así funcionan los sistemas de salud en el mundo. Es decir, los sistemas de salud en el mundo no se preparan para una cuestión que genera una masividad de atención como es una pandemia. Entonces, esta es la marca y la vital primera diferencia que tenemos. Una cosa importante que tiene que entender la población. Cuando se habla de amesetar la curva del crecimiento de contagio, ¿cuál es la principal causa? La principal causa es que los sistemas de salud tengan la máxima capacidad posible de atender los efectos que esto genere. Es decir, porque si no, no hay capacidad de atención, porque empiezan a faltar los recursos, empiezan a faltar las camas, empiezan a faltar los respiradores, empiezan a faltar los profesionales, empiezan a faltar las enfermeras. No hay posibilidad matemática de hacer frente a un aluvión. Ese es el concepto básico que se establece, es decir, achatemos la curva. Analizar en qué condiciones va a estar el sistema de salud y cuál es su capacidad para poder atender cuando se viene el gran problema, ¿no? Ahora, imagino que para eso hace falta información. Usted preside una agrupación donde están incluidas las cámaras de todo el país de la salud. Así es. ¿A cuánta gente ustedes atienden por mes o por año en la Claro, Argentina? nosotros, yo presido la UAS. La UAS es la Unión Argentina de Salud, que la integran todas las cámaras de salud que trabajan en la Argentina. Esas cámaras de salud la componen clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, empresas de ambulancias, hospitales de comunidad, geriátricos, es decir, empresas de odontología. Atienden el 70% de los argentinos. De hecho, hay una estadística que me pasa una cámara de emergencias médicas respecto a las derivaciones hasta ahora por el caso del coronavirus, y el 77% de las derivaciones fueron hechas al sistema privado. O sea, imagino yo que si usted atiende a más del 70% de la población de la Argentina, desde el gobierno nacional que centraliza el combate contra la pandemia, ¿ya han hablado con usted? No. Nosotros no hemos tenido hasta ahora la posibilidad de trabajar en un esquema de articulación como tiene que ser público-privada. Y yo no claramente quiero decir porque es difícil en un momento tan sensible y tan complicado. Yo no quiero generar ni diferencias ni problemas, porque este es un momento para sumar. Acá aquel que esté pensando en hacer política o aquel que esté pensando en hacer un negocio en un momento de una gravedad extrema, de una crisis, de una profundidad terrible, primero es un estúpido, ¿no? Y segundo es un reverendo hijo de puta. Entonces yo lo que digo simplemente es que desde el sector privado lo que nosotros estamos planteando, y vos sabés, Daniel, que yo no he hablado durante todos estos días, justamente esperando un poco que esta situación se pueda dar, es entender, hacerle entender a la comunidad, y en este caso al director principal, porque nosotros somos actores protagónicos, efectivamente, pero no somos directores del teatro de operaciones, porque esto es una guerra. Lo que la gente tiene que entender es una guerra, de características distintas, pero es una guerra. Y en una guerra todos los recursos tienen que estar unificados, mancomunados y trabajando en conjunto. Y es lo que el sistema privado de salud está dispuesto a hacer, porque acá lo está dispuesto a hacer sin ningún tipo de mezquindad. Es decir, que todos los protocolos se han tomado sin saber la disponibilidad exacta de camas, respiradores. Y yo te voy a dar ejemplos, ¿no? Que yo quiero que se entienda bien. O sea, y más allá que obviamente cualquier aparición pública que uno hace, recibe insultos, golpes,
nosotros queremos sumar. Yo te voy a dar ejemplos para que se entienda de todo el planteo que el sector privado está haciendo de posibilidad entre lo posible y lo que no se puede. Te voy a dar ejemplos. El protocolo actual, por ejemplo, establece que cualquier paciente sospechoso, es decir, sospechoso se considera, tengo fiebre y vengo de una zona de alto nivel de contagio, tiene que quedar en observación. Entonces yo te contesto, ¿es un estado ideal que esto suceda? Es un estado ideal. ¿Es posible? No es posible. ¿Por qué? Porque esos pacientes pasan en observación 3-4 días, esperando que se les dé el resultado, ocupan un espacio que tiene que estar destinado a un paciente que puede tener gravedad, ocupan recurso que es escaso, entonces no es posible. Los países dejan esos pacientes en la casa. Así debe ser. Ahora, perdón, Claudio, ¿por qué hay que esperar 4, 5, 6 días para tener el resultado? Pues segunda cuestión. Porque se decidió unificar en el Malbrán todos los estudios. Uno puede plantear y decir, vuelvo a lo mismo. ¿Es lo ideal que el Malbrán centralice todos los estudios? Podría ser lo ideal, pero ¿es posible? No es posible. Hay que liberar la capacidad que los estudios puedan hacerse por las diferentes instituciones para que rápidamente nosotros estemos en caso de detectar una situación y otra y actuar en consecuencia. ¿Por qué el Malbrán tarda tantos días? ¿Es un tema científico? No, es un cuello de botella. Es decir, si vos todos los estudios los estás mandando al mismo lugar, generás un cuello de botella. ¿Y eso no me puede alterar al final del día las cifras de contagiados? Sí, puede darte la cantidad, te va a ir informando con mayor velocidad, pero esto es una cuestión de tapar el sol con las manos, porque los contagiados van a estar igual o no van a estar, se produzca o no se produzca la información. Es decir... ¿Cuánto demora, imaginemos que alguien tiene un kit para hacer ese test? ¿Cuánto es el tiempo real? Hay en este momento kits disponibles que demoran 16 horas el estudio, pero ya hay en el exterior kits que lo están ofreciendo y que pueden demorar 15 minutos. Es decir, vamos a tener que aplicar métodos alternativos. Lo que nosotros decimos es, vamos a tener que modificar los protocolos, pero voy a ir más allá. O sea, quiero dar una imagen más impactante para que se termine de interpretar la gravedad de la situación si no tomamos las medidas. Y si sos positivo, hoy, en la mayoría de los países del mundo, si no sos un paciente de riesgo, si tenés menos de determinada edad, también te vas en tu casa. Y vuelvo a lo mismo. ¿Es lo ideal? Posiblemente no sea lo ideal, pero es lo posible. Porque si vos tomás cualquiera de los países donde se han generado una gran cantidad de infectados, vas a ver que esa gran cantidad de infectados no habría camas suficientes para tenerlos en instituciones que tienen quirófanos, que tienen terapia intensiva y que tienen que estar exclusivamente preparadas para recibir a los pacientes de riesgo. Y si nosotros no entendemos esto, vamos a enfrentarnos con un problema, que no va a haber lugar y vamos a tener pacientes con baja complejidad atendidos y vamos a tener pacientes que van a requerir una altísima complejidad no atendidos. ¿Se están haciendo hoy en los hospitales de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires o del resto del país intervenciones quirúrgicas que no son de urgencia? Sí. Hay lugares que lo han hecho suspensiones individuales, yo sé que hay obras sociales o quizás hospitales que lo han hecho, pero el sistema privado no. ¿Pero por qué no? Hay una autorregulación de la gente, pero en definitiva es el Estado, es el director de operaciones, es el general que tiene que bajar, dar la instrucción precisa y tiene que decir, bueno, señores, a partir de este momento esto no se opera más. Todo lo que no sea urgencia no se opera más, porque también hay que tener en cuenta que esta capacidad instalada de la que nosotros estamos hablando es necesaria para pacientes que tienen sus propias enfermedades. Es decir, hay gente que está con problemas cardiológicos que hay que atender, gente que hay con pacientes oncológicos que hay que atender. Es decir, esta estructura que yo te comenté, que estaba preparada estadísticamente, tiene la cantidad de estructura que necesita para poder seguir atendiendo. Entonces, hay gente que va a tener que entender que estas cirugías no se pueden hacer en este momento y que hay que esperar,
porque vuelvo a decir, esto es una emergencia. Y en una emergencia, ojalá que las cosas no sucedan al extremo, pero uno tiene que prepararse para lo peor. Si viene lo mejor, muchísimo mejor. Pero vos tenés que prepararte para lo peor. Entonces tenés muchas normas que establecer. Te voy a dar otro ejemplo que me comentaban hoy que estaba sucediendo y que generó realmente mucha angustia en todos los actores. Por ejemplo, se sacan normas respecto a las licencias de personal. El personal de salud es diferente al resto. Es decir, sería ideal que las normas de licencia sean iguales que el resto. Sería fantástico. Ahora, la realidad, ¿es posible? No, porque si nos quedamos sin gente, si no tenemos la estructura para atender, tenemos un problema. Tenemos que entender que el sistema está en una situación límite y requiere que todos los protocolos que se vayan tomando en cada situación particular se hagan entendiendo la emergencia, cuidando enormemente a los verdaderos héroes de esta situación, que son las enfermeras, los médicos que están en la línea de batalla, cuidándolos al extremo. Pero ellos también tienen que entender, y todos los actores del sistema tenemos que entender, que somos protagonistas de una situación dramáticamente histórica que no nos gustaría estar, pero que depende enormemente las posibilidades de vida de mucha gente, de acuerdo a cómo este sistema esté funcionando. Y lo que nosotros marcamos es, cuidado, porque suceden cosas que nosotros no podemos manejar, y todas las instituciones hoy han recibido enormes cantidades de pedidos de licencia, que yo comparto, que me encantaría que el sistema las pueda dar, que yo hasta les doy la razón a la gente, pero pregunto, ¿y cómo? O sea, licencia de un enfermero, por ejemplo. Por ejemplo, si vos tenés que cuidar a tus chicos, se ha establecido que tenés una licencia. En todo el sistema de general, esto sería correcto. Ahora, en el sistema de salud hay que buscar mecanismos alternativos. Es decir, hay que entender que tenemos un rol. Ese rol lo tenemos que ejercer. Es decir, estamos en una situación que tenemos que hacerlo. Yo se lo he dicho personalmente a los empresarios de salud. También tenemos que estar dispuestos a disponer todas nuestras organizaciones, toda nuestra estructura al servicio del Estado, y que el Estado defina lo que quiera hacer sin mezquindades, porque también va a llegar un momento que si esta situación agrava, va a haber que distribuir por patología cada una de las instituciones. Hay que poner todo el sistema a disposición del Estado. Hay que desprenderse. Acá se terminó. Vos fijate que en una guerra, para hacer un paralelismo, nadie es dueño de nada. En una guerra viene y dice, flaco, necesito tu barco para tal cosa, necesito tu auto para tal. Y nosotros estamos dispuestos. Es decir, que no se entienda, no buscamos nada. Lo único que estamos buscando es hacer sustentable al sistema. Se dice por ahí si nosotros buscamos aumento de cuota en este momento, ni por asomo, sáquenselo de la cabeza, buscamos sostener el sistema, pero tiene que ser sustentable, porque también es cierto que están pasando cosas increíbles. Es decir, hoy me comentaban, por ejemplo, recién vengo de una reunión, un barbijo para cirugía, Daniel, que costaba $1,90 hace 60 días, vale 59 pesos. Estamos todavía pidiéndole para el N95, que es el barbijo especial de máxima seguridad, que costaba 85 pesos, que ahora cuesta 2,70, y que esta empresa, por ejemplo, me comentaba hoy, que gastó en una semana lo que gastó en un trimestre. En una semana lo que gastó en un trimestre. Estamos todavía con derechos de importación. Entonces, señores, salgan de ese Estado burócrata que tiene el Estado per se y entiendan que tenemos un drama y que ese drama lo tenemos que resolver, porque la vamos a pasar mucho peor de lo mal que la vamos a pasar si hacemos las cosas de manera eficiente. Claro, si usted tuviese que hacer una comparación con lo que está ocurriendo con España y con Italia, ¿la Argentina puede en 4, 5, 6 semanas vivir situaciones parecidas? Cuando vos le preguntás a todos los especialistas, porque ahí viene otro tema, ¿no? Que yo quiero aclarar muy bien. Hay que preguntarle siempre médicamente a todos los especialistas. Y yo tengo un comité rodeado de médicos, constantemente preguntándole todo lo que pasa desde ese punto de vista. Lo que no hay que perder de vista, que una cosa es el comité rodeado de médicos para las cosas específicamente médicas, y otras cosas
son los especialistas en la administración de la medicina, en la administración del recurso. Yo doy un ejemplo. Si vos tenés una compañía aérea y tenés que preguntarle cómo vuela un avión, qué características tiene, les vas a preguntar al piloto. Ahora, ¿cómo vas a manejar las crisis de las compañías aéreas en este momento, que todas prevén fundir para la primera semana de mayo? Le tenés que preguntar a un especialista, ¿no? Entonces, cuando vos le preguntás médicamente a todos tus equipos médicos, nadie sabe a ciencia cierta si esto va a ser igual o no, si tomamos las medidas, si esto va a alcanzar, si esto va a ser suficiente. Lo que nosotros tenemos que prever es que no va a ser suficiente. Lo que el Estado tiene que prever es que hay que prepararse para lo peor. Entonces todos tenemos que estar a la altura de decir, preparemos las estructuras para lo peor. Es imprescindible, nos guste o no nos guste, y digámosle a la gente cosas durísimas, Daniel, que van a ocurrir. Durísimas, algunas que ya están ocurriendo hoy. Es decir, los infectados en terapia intensiva se van a morir solos, Daniel. La gente no puede entrar. Y hay que explicárselo. Y hay que decirle, no puede aparecer un recepcionista o un médico a pelearse con la familia y decirle, no podés entrar. Y no puede entrar. Y esto es así, esto va a suceder, está sucediendo hoy. Entonces la gente tiene que estar preparada que eso puede pasar y tiene que saber, y no puede ir a gritarle a una recepción o a un lugar y decirle, flaco, yo vengo acá, pago la cuota, yo quiero entrar. No se puede, por la seguridad de esa misma familia. Y esto va a pasar. Entonces, tenemos que entender que esto es una situación límite. Tenemos que entender por una vez, no pensar mal, no pensar si Verocopit está buscando guita, si el otro está buscando un mejor negocio para hacer acá, si la obra social quiere tal cosa, si estamos contra o a favor de los trabajadores. Estamos todos en el mismo barco. Tenemos que empujar desde la misma posición, porque esto es grave. Es decir, y no se trata, porque vos decís, estamos alarmando a la población, estamos diciendo la realidad. Y si somos solidarios, y si lo hacemos bien, tenemos más chance. Pero tenemos que saber lo que pasa. Es decir, que hasta el momento los mensajes fueron demasiado suaves, tibios, sin concepto. Yo creo que se hicieron que se hace lo que se puede, pero nosotros, ¿no? Porque esto no es una cuestión mía. Yo lo comparto con mis compañeros de comisión, es decir, yo no busco, yo no planteo, porque puedo decir, bueno, yo en esta locura estoy en un pensamiento personal. Nosotros sabemos que esto se tiene que encarar de otra forma, que es necesario que el presidente entienda que nosotros vamos a darle todo, es decir, todo lo que haga falta. Pero tenemos que trabajar en conjunto, Daniel. Esto es una guerra. Tenemos que trabajar todos en conjunto. No puede haber especulación. No es posible. No es posible que haya especulación. No es posible. Está muy bien. Rómpanle la cabeza a los que están especulando en este momento. Está muy bien. Y si estamos especulando, y si alguien cree que nosotros estamos especulando, que nos la rompan a nosotros. Y si después a mí no me quieren, o qué sé yo, consideran que... háganlo después. Es decir, hoy escuchen la realidad. Es decir, vos si sos un general, Daniel, si vas a ir a la guerra, vas a llamar a tu jefe, a tu puerta mayor y vas a preguntar, flaco, ¿cuántos tanques tenemos? ¿Cuántos soldados tenemos? Es elemental. O sea, nunca le preguntaron todavía cuántos hasta respiradores ahora, tiene. no, nosotros no tenemos diálogo. Nosotros no lo tenemos. Y nosotros estamos atendiendo, y nosotros sabemos lo que va a venir, y nosotros vamos a seguir atendiendo, porque además, de todas maneras, vamos a seguir cumpliendo la regla que la plana mayor, en este caso, determine. O sea, nosotros no vamos a saltar nada. Nosotros lo que estamos diciendo, bueno, estamos acá. Esto es lo que nosotros vemos. Acá sabemos que por acá va a colapsar. Pero es el Estado que tiene que dar las normas. Es muy probable, por ejemplo, también, es muy probable que las habitaciones que son individuales tengan que transformarse en habitaciones dobles, si faltan camas.
es muy probable que eso suceda y la gente lo tiene que saber, y la gente tiene que entender. No, pero pueden decir mañana, pero nosotros tenemos plan en la habitación individual. Esto es una guerra. Es decir, estamos preparándonos con todas las alternativas, evaluando cuál es la máxima cantidad de respuesta que nosotros vamos a poder dar. Y entonces de esa manera puede resultar hoy, quizás, ojalá que estemos sobredimensionando, ojalá, Daniel, que estemos sobredimensionando, ojalá. ¿Cuál es un número hipotético de casos que se pueden atender al mismo tiempo de coronavirus? Bueno, es muy relativo porque hay que determinar. Vos sabés que se dice que el 80% de los pacientes no requieren atención, entonces necesitamos que se vayan a la casa. Y del 20% restante, un 15% van a tener que tener una atención intermedia y un 5% van a tener que tener una atención grave. Esto va a depender de la cantidad de contagiados que haya. Hay una gran dispersión sobre la cantidad de camas disponibles en el sistema, que nadie lo puede decir con absoluta claridad, ¿no? Y de eso va a depender la cantidad de gente al mismo tiempo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. La capacidad instalada del sistema sanitario argentino funciona al 80-85% promedio de su capacidad estandarizada en el año para atender las patologías que tenemos. Querría decir que si no achicamos lo que estaría sobreatendiéndose, queda solo el 15%. Quedaría solamente el 15%. Y eso sería un gran problema. Entonces, hay que trabajar en ver las formas de aumentar esa capacidad instalada, por ejemplo, en aquellos lugares donde se pueda discutir si las habitaciones se pueden hacer individuales, habitaciones dobles, todas normas que tienen que determinar los infectólogos y el Estado Nacional, ver dónde podemos transformar consultorios en habitaciones y agregar mayor capacidad instalada, y ver la capacidad de disminuir las cosas que podrían pasar para después que pase la pandemia, para ejercer menor presión sobre el sistema de salud. Pero todo tiene un límite. De hecho lo estás viendo en Italia, que lo que está ocurriendo parece de una película de terror, y la capacidad instalada está totalmente sobrepasada. Nosotros tenemos que desear que eso no ocurra, pero nos tenemos que preparar como si fuese a ocurrir. Quiero hacerle dos preguntas más. La primera, ¿usted cree que tomó conciencia real la población de lo grave que es lo que se empieza a vivir y lo que probablemente se va a vivir? Yo creo que la población comienza a tomar conciencia más de lo que todos esperaban respecto a las cuarentenas, más allá de los hechos aislados que son de dominio público. Yo creo que la gente tiene mucha más conciencia, inclusive los jóvenes están teniendo más conciencia. Yo creo que lo que la gente tiene que terminar de entender, y esto lo tuve mucho en conversaciones con médicos, y yo entiendo porque es una cuestión propia del ser humano, que tenemos que ser más que nada muy solidarios. Es decir, toda esa gente que está sana, que es joven y que obviamente tiene la angustia de contagiarse, tiene que entender que nos tenemos que preocupar por los mayores, que nos tenemos que preocupar por los pacientes de riesgo, porque ahí está el verdadero problema. Y no hay que decirlo. Yo muchas veces, en muchos momentos de mis entrevistas anteriores, decía que la gente se acordaba del sistema de salud 2 veces por año, ¿no? Se acordaba, no, en 2 oportunidades, cuando perdían la salud y cuando brindaban el 31 de diciembre pidiendo tener salud el año siguiente. Y después no era un problema. De hecho, no fue un problema en la política nunca, no estuvo entre los problemas principales. Hoy estoy seguro que es el máximo problema y la máxima preocupación que todos tenemos. Pero la gente tiene que tener la conciencia de entender, bueno, yo me puedo quedar con fiebre en mi casa,
porque no pasa nada, porque así lo dice el protocolo, no lo estoy inventando yo, lo dicen todos los médicos del mundo. Tengo que evitar no contagiar porque puedo contagiar a una persona que tenga riesgo, y si contagio a una persona que tiene riesgo y una persona grande, la situación para esa persona va a ser muy complicada porque está establecido que el índice de mortalidad en ese caso llega al 15%. Y tengo que entender y tomar plena conciencia que la situación desde el punto de vista epidemiológico es muy grave. Y es grave fundamentalmente porque necesitamos que el sistema de salud esté en las mejores condiciones para poder atender a esos pacientes. Y para eso, para eso es la clave, es la única clave por la que se pide que el nivel de contagio disminuya. Para que el volumen de los pacientes graves que entren en las instituciones tengan capacidad de atenderlo. Pero para eso, todos los protocolos del sistema de salud tienen que estar destinados a agilizar esa situación, a provocar que no haya recurso en cosas, es decir, como está ocurriendo hoy en día, en pacientes que después de 3 o 4 días se van a su casa sin absolutamente nada, en un recurso que es absolutamente escaso. Por último, imaginemos que el presidente ya vio todo esto, pero usted le quiere decir algo más porque él es el que de alguna manera hoy dirige esta batalla. Que él tiene que saber claramente que nosotros estamos con la Argentina, que nosotros dejamos, es decir, que todo lo que nosotros armamos como empresario a lo largo de los últimos 30 años es de él. Que disponga él, como le parezca, todos estos recursos, pero que dirija con mano férrea, dura, y como se tiene que hacer en un momento de extrema gravedad, cómo vamos a manejar los recursos que tenemos. Porque los recursos que tenemos, Daniel, son los que tenemos, no hay otros. No hay tiempo para comprar nada ya. No hay otros porque todas las cosas, es decir, vos podés intentar, el planteo que yo escuché, voy a armar los hospitales, pimpa, pero todo eso te va a llevar 60 días. Y la velocidad, yo quiero que entendamos la velocidad con que se han dado los acontecimientos. Es decir, esto ha tenido mucha velocidad. Es decir, desde pensar que el coronavirus no iba a ser un problema para la Argentina, a que Argentina esté absolutamente cerrada, pasaron 10 días. Entonces, no medimos la velocidad del problema, no tenemos nadie capacidad, pueden ir a hablar todos, gastar horas de televisión y contar pero nadie tiene la menor idea cuál es la velocidad. Entonces, lo que tenemos es lo que tenemos y tenemos que usarlo de la mejor manera posible y tener en claro claramente a toda la población y a toda la política, esto no tiene ninguna mezquindad. Es decir, yo soy el primero que me corro a un costado y dejo todo el manejo de quien corresponde si alguien considera que yo no lo hago bien o que no estoy a la altura de las circunstancias. Es decir, no hay especulación, hay solamente el intento de salvar la mayor cantidad de vidas posible. Gracias, Claudio. Gracias.